Bueno, vamos a seguir entonces, queridas hermanas, con el momento de los eventos histórico-proféticos, quinto sello. Estamos una historia maravillosa, que es la historia de los peregrinos cuando llegan a Estados Unidos de América. Aquel grupo especial que es el futuro de la iglesia del Señor. Vamos a continuar. Apocalipsis 12, porque la historia que estamos siguiendo es el cumplimiento de Apocalipsis 12. Dice Apocalipsis 12, 1, 4. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bien, y vamos a seguir leyendo, por favor. ¿Qué pasó aquí? Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A ver si acordamos algo. A ver, pregunta. ¿Qué simboliza? Bueno, ¿quién es la mujer? Es un símbolo, ¿no? Eso va a representar algo. ¿Qué representa? ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a participar un poquito antes de ponernos a leer y a leer. Porque esto es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué es la mujer? A ver, eso es La fácil. iglesia. Eso, la iglesia. Recuerden que cada símbolo puede tener más de un significado, ¿sí? Vamos a tener, este es el significado clásico, pero no quiere decir que siempre sea la iglesia. Puede ser, algunos dicen que es María. También cuadra María, porque María es la mamá terrenal de Jesús y María tuvo un embarazo difícil y Jesús es el hijo que sale de ese vientre y a él lo querían matar, a Jesús cuando pequeño. ¿Se acuerdan de Herodes que querían mandar a matar a todos los niños menores de 2 años para matar a Jesús? Entonces, Satanás quería hacer eso. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, la mujer, la iglesia. ¿Mm? Estaba embarazada. Eh, Bueno, ella da luz, ¿cierto? Me falta acá poner al hijo. El hijo de esa mujer es, pues, un personaje muy importante, desde luego. ¿Listo? Entonces, el hijo, dice un hijo varón. ¿Qué representa el hijo? El hijo de esa mujer, ¿no? En la profecía. Jesús, Sí. Solamente. no.
Bueno, eso es un interrogante que abrimos ahí para que usted piense si solamente significa Jesús. ¿Listo? Porque Para mí es como los 144.000 que tienen también el carácter de Jesús, poniéndolo al fin de los tiempos, ¿no? Pero lo entiendo también, así. Puede ser que no, pero sí. también, claro, su cuadra también, sí. O sea, el Hijo es la siguiente generación de la iglesia. ¿Sí o no? Podríamos decirlo en algo más. Es Jesús, sí, pero acá podemos ponerle un asterisquito y podemos poner acá en el asterisquito la siguiente generación de la iglesia. Claro, Cristo es la siguiente generación de la iglesia, que venían del Antiguo Testamento al Nuevo. Entonces también cuadra, pero los 144.000 van a ser la última generación de cristianos. Se supone que somos nosotros los llamados a eso. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Entonces esa mujer, claro, ese dragón quiere acabar con esa siguiente generación de la iglesia. Él no quiere que se dé eso. Vamos a agrandar un poquito esto. Él no quiere que eso suceda. Vamos aquí a devolvernos. El dragón, ¿qué simboliza el dragón? Y la hermana Lucy dijo Satanás. Lastimosamente se le volvió a escuchar pasito. Bueno, no sé qué pasó. Dragón rojo. Vamos a ponerlo aquí como... Tiene dos significados. La hermana Lucy ya dio uno. ¿Quién me da el otro significado al dragón? Es un dragón rojo, por cierto. A ver si alguien, mientras yo aquí voy a poner un numerito. ¿Qué más simboliza el dragón? ¿Solo Satanás? Roma, ¿Cuál Roma? bueno, déjame pensar porque estoy pensando, no sé bien Claro, cuál. porque hay dos Mm, Romas, ¿no? Hay dos facciones. Entonces, Sí, vamos a ver. Entonces, Una Roma Satanás y... Acá vamos a poner el I. yo, Uy, por ahí escuché a alguien. yo digo que papal, pero no estoy segura. No, Roma imperial. Porque ese dragón rojo lo usaban en los estandartes de la caballería romana, inclusive. Juan, el que escribe el Apocalipsis, está familiarizado con estos símbolos. ¿Ok? Y en el conflicto de los siglos, la hermana White dice claramente que el dragón rojo de Apocalipsis 12 simboliza no solamente Satanás, sino también la Roma imperial, la Roma pagana. Imperial o pagana es la misma. ¿Listo? Bueno, ¿vamos hasta ahí claros? Roma persiguió al hijo de esta mujer. Claro, lo vemos en el cumplimiento de Jesús. ¿Qué usó Satanás para tratar de matar a Jesús? A la Roma imperial. Herodes fue el que empezó a matar a los niños menores de 2 años. ¿Sí ven? ¿Cómo se cumple? Bueno, pero también puede tener otros cumplimientos, ¿no? En los 144.000, o sea que otra vez, uy, bueno, ahí para que usted vaya pensando, ¿no? Yo no voy a decir nada más, eso lo vamos a ir mirando, pero usted extrapole esta profecía de los 144.000 y verá que va, el Señor nos tiene una revelación tremenda ahí. Bueno, entonces aquí voy a colocar que el Hijo es Jesús, Jesús y la siguiente generación de la iglesia. No solo es Jesús. Y recuerde que este hijo es salvado, es arrebatado para Dios y para su trono. Quiere decir que fue protegido. ¿Ok? Ustedes podrían pensar en una persona que ha sido arrebatada a Dios y a su trono, que no sea Jesús. ¿Quién me dice? Una persona que haya sido arrebatado para Dios y para su trono, que no sea Jesús. También hubo una pelea en el cielo por eso. Moisés. Uy, muy bien, Moisés, muy bien, sí señora. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, aquí, ejemplo, Moisés. Moisés también cumple esta profecía. ¿Ve? Entonces, ahí usted lo va estudiando
Y va a ver que hay cosas que cuadran en la vida de Moisés, pero así bien, porque Moisés es un reflejo también de lo que iba a acontecer con Cristo. Entonces, ambas historias son paralelas. Bueno, Y, y sí, también, sí, y también recuerdo yo el mensaje a las iglesias, que dice, y haré que se siente conmigo en mi trono. los ciento cuarenta y Ajá, cuatro es de mil, la exacto. Odisea y es de los 144.000. Sí, y acá dice una expresión que algunos dicen, ay, ese es Jesús y nadie más puede hacer esto. Miren, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Si usted va a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, va a encontrar que Jesús dice que al que venza, también va a regir a todas las naciones con vara de hierro. O sea, es una promesa para toda su iglesia también. No tanto, no es solo Jesús. Moisés fue un cambio de generación en la iglesia. ¿Qué opinan? Simboliza un cambio de generación en la iglesia de Israel en ese entonces. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es un antes y un después de Moisés? ¿Qué cambio hay en la iglesia del Señor? ¿Qué pasó en la época de Moisés? ¿Cuál fue su objetivo en la vida? ¿Qué misión le colocó el Señor? Liberar, liberar a su Eh, pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Eso, entonces sí hubo un cambio. ¿Ve? Hubo un cambio. El pueblo estaba en Egipto y el Señor los empieza a sacar por lo menos físicamente, los sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida por medio de Moisés. ¿Ok? Claro, ellos mentalmente no salieron de Egipto, pero sí hubo un cambio de generación. Moisés representa la nueva generación en ese entonces, que va a ser liberada del yugo físicamente hablando de Egipto. ¿Ok? Entonces miren que sí cuadra mucho. También Moisés. Los 144.000 van a ser un antes y un después. Imagínense 144.000 clones de Cristo. Eso tiene que ser un antes y un después en esta tierra. O sea, eso va a cambiar la historia y va a ser el final de este mundo. Mm, Interesante. En los discípulos, en la época de Jesús, también los discípulos, ¿no? Fueron Sí. a dar como un fuerte pregón y a hacer milagros. Ujú. Incluso resucitaron. Pablo también. Entonces, yo pienso que ese hijo representa incluso también a lo que hemos visto en los reformadores, porque en muchos se ha visto esas características de predicación, de liberación y de milagros, ¿no? Físicos y espirituales. Sí, ahí pueden estar los reformadores, claro, porque es un antes y un después. Eso es otra generación que se levanta. Es una misión que Dios da a ese hijo que nace. O sea, eso es algo que representa algo nuevo que va a suceder. Y ahora esos reformadores fueron arrebatados para Dios y para su trono. Sí, porque fueron protegidos. Todavía no están allá, pero esto se va a cumplir con ellos también. Van a ser resucitados o no. Y van a ser llevados para Dios y para su trono también. ¿Sí notan? O sea, con ellos está pendiente esta partecita, pero también representan la siguiente generación de la iglesia en la Edad Media, por ejemplo. ¿Mm? Y así sucesivamente. Entonces, ese hijo que tiene esta mujer no es solamente Jesús. Jesús es el primer cumplimiento, pero esto se extiende más allá. ¿Ok? Bueno, Jesús es nuestro modelo, pero Jesús también utilizó muchos instrumentos más. Ahora, ¿qué significa el desierto? ¿Qué pasa con esa mujer después de la Edad Media? Dice que el dragón se paró delante de la mujer que está para dar a luz, tiene a su hijo, pero cuando el dragón es arrojado a la tierra después de una batalla en el cielo, persigue a esa mujer. Y esa mujer es enviada ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué simboliza el desierto? Aquí en esta historia donde estamos, ¿no? Se pone el otro numerito acá. A ver, mientras ustedes participan. ¿El desierto qué simboliza? ¿Nadie se acuerda?
Hemos anotado la vez pasada. ¿A dónde ¿Pruebas? se...? Sí, pero es un lugar físico, ¿no? Desierto es un lugar poco poblado. Y claro, son pruebas. Moisés fue enviado al desierto, por ejemplo. Tuvo una prueba, ¿cierto? Y fue enviado al desierto de Madián, dice la escritura. ¿Ok? Él cruzó el desierto con el pueblo. O sea, si hay un desierto ahí. La iglesia fue enviada al desierto, fuera de Egipto. Y después de la Edad Media, ¿qué hace el Señor para salvar a su pueblo y levantar una nueva generación? ¿A dónde lo envía? ¿A una tierra nueva? Eso. ¿Y cuál es esa tierra nueva? Dame el nombre. Estados Unidos. Eso, muy bien. No le voy a poner Estados Unidos porque en esa época no existía todavía Estados Unidos porque es un desierto hasta ahora. Vamos a ponerle Norteamérica para ser más específicos porque allá fue donde el Señor eligió el lugar o la tierra prometida, modernamente hablando, Él eligió ese sitio porque está acá en la profecía. ¿Ok? Entonces el Señor va a sustentar a la mujer. 1260 días primero, dice acá, ¿cuánto simbolizan o sea, no cuánto simbolizan, sino en años, ¿cuánto es 1260 días? 3 años y medio. Bueno, la estamos escuchando bien pasito, pero ahí la escuchamos, gracias al Señor. 3 años y medio. Y acá me dice que el Señor se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Qué simboliza el águila? ¿Alguien se acuerda? Yo mientras voy poniendo aquí la nomenclatura. Libertad. Sí, pero sí, eso es un símbolo, está bien. Pero ¿cómo Dios le da esa libertad y lo lleva a Norteamérica? ¿Por medio de qué poder en ese entonces reinante, no? Roma Imperial, perdón. Eso, Ujú. Roma imperial. Vamos a ponerle acá la nobleza negra. Es que antes en el versículo habíamos dicho que el que lo perseguiera era la Roma Imperial. Sí, Entonces ella misma es la que después le da las alas, o sea, no, es ¿no? Dios el que le da las alas Sí. y usa a la Roma imperial. O sea, la Notan misma que la estaba persiguiendo. a la misma que la está persiguiendo, Porque ¿sí? uno piensa como, pues uno ya sabe que hay dos facciones. Uno piensa que es que la papa es la que la persigue, entonces la Roma Imperial es la que usa a Dios. O al revés, pero en este caso no. El Señor ha usado a ambas para ayudar a su pueblo, increíble. Ambas han sido perseguidoras, Roma papal y Roma imperial. Pero Dios ha usado a ambas para ayudar a su pueblo. Qué rabia le da a Satanás de eso, ¿no? Increíble. Sí, acuérdense en que hay dos estandartes en el mundo del Imperio Romano. Está el dragón y el águila. Los dos son símbolos, los principales símbolos de los ejércitos de la Roma imperial. ¿Ok? Recuerden que aquí en el siglo XVII, la Roma imperial ya no es como la antigüedad, ¿no? Ellos ya han sido modernizados, las familias que vienen de la Roma imperial ya, ellas piensan en un nuevo mundo, con tecnología, con todo un sistema totalmente nuevo, pero en esencia es la misma Roma imperial, solo que modernizada, digamos. Como si en este momento usted dice, si la Roma imperial en la historia no hubiera sido exterminada como imperio, ¿qué hubiese pasado hoy día? Pues lo está viendo. Estamos bajo un gobierno de la Roma imperial. Nuevo orden mundial, Agenda 2030, el Foro Económico Europeo, Foro Económico Mundial, todo eso, ONU, Organización de las Naciones Unidas, todo eso es Roma imperial. Es el gobierno actual de la Roma imperial. Qué increíble. Entonces sí, Dios le da a la mujer dos alas de la gran águila. ¿Quiénes financiaron el viaje de los peregrinos al Nuevo Mundo?
La nobleza negra, la Roma imperial. Por aquí yo tenía ¿ustedes se acuerdan de esta fotico? Mire. Carlos V, el emperador, está sentado encima de ¿qué? Un águila negra. Esa es la águila de la Roma imperial. Aquí abajo hay dos águilas también. ¿M? Esta águila tiene cuerdas. Eso es lo que hace hoy en día, manipular. Todos los gobernantes son títeres de la Roma imperial. Pero Dios es tan poderoso que usa esa Roma imperial también para ayudar a su iglesia. Increíble. Para Dios no hay nada imposible, es impresionante. Bueno, el desierto ya sabemos que es el nuevo mundo, lo dijo la hermana Carito, muy bien. Norteamérica. Y acá abajo hay otro tiempo, dice tiempos, tiempos y medio tiempo. La mujer va a ser sustentada en ese desierto, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto es eso en años? Pongo aquí, sí. 3 años y medio. Lo mismo, sí Ujú. señora. ¿Qué tiempo? 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año. Ajá, sí señora. Entonces, estos 3 años y medio más estos 3 años y medio, ¿cuánto da en total? ¿Cuánto? 7, número de la perfección. Eso, 7 años. O sea, estos 7 años contando los 1260 desde acá, de este versículo, más tiempo, tiempos y medio tiempo, eso da 7 años. Dios trabaja en ciclo de 7 años. A grandes rasgos, este ya es como estamos sacando la profecía aquí. Bueno, recordemos que una familia de bueno, una familia no, un grupo de puritanos son aquellos que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana, que en esencia era lo mismo que la iglesia romana, pero protestante. Y ellos empiezan a ser perseguidos por el dragón de ese momento, que es Jacobo al servicio de la Roma imperial. Y ellos huyen a Leiden, en Holanda. Tienen su pastor llamado John Robinson. Ellos sienten el llamado de salir de Inglaterra e ir a un lugar donde haya libertad de culto, libertad de conciencia. John Robinson y su congregación se van. Son pobres, no son muy reconocidos, no son reconocidos, pero son muy perseguidos. El dragón, Jacobo, está al acecho siempre. Los encarceló, pero por la providencia de Dios no los pudo tener en la cárcel. También hay otro hombre llamado William Brewster, líder de la congregación, ¿ok? Y entre ellos dos y otros más sienten el llamado de irse de Holanda. Allá tienen que trabajar mucho, ¿ok? Tienen que trabajar mucho. Establecen una congregación al que más o menos llegan a tener unos 300 miembros, ¿ok? Una iglesia abandonada católica, iglesia de San Pedro, ya tienen la congregación. Y entonces sienten el llamado de irse al nuevo mundo para poder tener verdadera libertad. Aquí, aunque en Holanda, aunque tenían libertad, se tenían que vérselas con los ingleses cada nada, porque pues es muy cerca y hay mucha colaboración entre Holanda e Inglaterra en ese entonces. Y ellos dos son las tierras en las que se estableció la Roma imperial moderna. ¿Listo? Curioso que Dios le da las dos alas de la gran águila, dos alas. En esta época tienen Inglaterra y Holanda. Pueden ser las dos alas, porque tanto ingleses como holandeses aportaron dinero para la causa. ¿Listo? Cosa curiosa, cuando avanza el tiempo, Norteamérica no tenía sino la colonia Virginia y eso que estaban mermando. Y entonces le empiezan a la familia, yo me imagino, ¿no? Allá la nobleza negra diciéndole al rey, bueno, esto no está progresando, llevamos 20 años y no hay nadie en Norteamérica.
Y es que irse a Norteamérica era toda una aventura. Escuchen qué era irse a Norteamérica. Irse a Norteamérica simbolizaba estar expuesto al peligro. Muchos barcos lo intentaban y se iban, imagínense, un barco se iba con 180 pasajeros y podían solo llegar 50 o 30 pasajeros nomás. Una parte moría en el camino por las tormentas. Muchos barcos se hundieron. Aparte de eso, al llegar al Nuevo Mundo, los indios, por culpa de los mismos colonizadores, los indios se volvieron hostiles a ellos. Claro, los indios les empezó a dar miedo que llegara toda esa gente. Muchos de ellos los mataron, los secuestraron a los indios. Entonces, los indios, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría estaban en guerra y al llegar los recibían con flechazos. Fuera de eso, eran terrenos donde no se sabía cultivar todavía, era diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver. Otras variedades, la mazorca, por ejemplo, eso es allá de Norteamérica, eso no se conocía en Reino Unido. ¿Sí? O sea, era estar expuesto al peligro constantemente. Entonces, no mucha gente quería irse al Nuevo Mundo en ese momento. Estaba como difícil la cuestión. Y Dios pone en el corazón de estas personas de Leiden, esta congregación con el pastor John Robinson y el señor William Brewster, para poder arreglar un viaje al Nuevo Mundo. Entonces, el que era perseguidor, ¿sí ven? Me dijo la hermana Jessie. Este rey Jacobo dio su visto bueno para organizar una compañía y mandarlos por allá. De pronto, digo yo, de pronto el rey dijo, pues por allá se mueren fácil. Si no los mato yo, los encarcelo yo, pues por allá los mata el barco, la tormenta, el clima, algo los matará, dirá, ¿no? Eso es un pensamiento mío, no es que sea así. Pero él terminó dando su visto bueno, su firma, y se organiza una compañía de inversionistas. Y esa compañía de inversionistas les dicen, los llevamos, les ponemos el barco, la comida, les ayudamos con víveres allá, herramientas de construcción, y durante 7 años nos pagan impuesto. 7 años. Nosotros los mantenemos ¿cuánto? 7 años. ¿Cuántos años hay aquí contando la profecía, los 1260 y el tiempo sin medio tiempo? 7 años. Oiga, increíble cómo concuerda eso, ¿sí ven? 7 años concuerda. ¿Qué iba a hacer Dios con la mujer durante 7 años? Sustentarla. Mira, aquí está la palabra sustentarla. ¿Ok? A ver si en la otra aparece sustentar. Sí, acá aparece sustentarla. ¿Ok? 7 años la iba a sustentar. ¿Y cómo fue el acuerdo con los inversionistas? 7 años. Claro, ellos tienen que trabajar, pero lo bonito es que el acuerdo que Dios organiza es que ellos van a tener 2 días en donde pueden trabajar para ellos mismos, para los colonos, o sea, no para los inversionistas, sino que en esos 2 días todo lo que hagan va a ser para ellos. Y al final de los 7 años, esas tierras donde cada uno de ellos trabajó, pues van a ser de ellos. Entonces, a la final, esas tierras van a ser del pueblo de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, cómo es el asunto ahí. O sea, Dios usa a estos inversionistas financieros, que es llamado el Concilio de Nueva Inglaterra, así se llamó, es una empresa anónima. Es como si usted dijera el Concilio de Nueva Inglaterra SA, Sociedad Anónima, como en Colombia. Igualito, así se creó. Entonces, así se llamó la empresa, el Concilio de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra era la zona donde estos colonos iban a llegar. ¿Listo? Y entonces así fue. Y se le otorgó la carta real, o sea, firmada por el rey, el mismo que los estaba persiguiendo hace 10 años atrás, 12 años atrás. Y se llega al acuerdo de fundar esa colonia de ingleses
principalmente. Y entonces se embarcan. Vamos entonces a leer esta fascinante historia. Vamos a seguir leyendo, hermana Jessica. Y ahora los ingleses de Leiden, confiando en Dios y en sí mismos, se prepararon para su partida en 1620. Los barcos que habían proporcionado, el Speedwell de 70 toneladas y el Mayflower de 180 toneladas, solo podían albergar a una minoría de la congregación, por lo que Robinson se quedó en Leiden, mientras Brewster, bueno, no sé cómo se pronuncia, el anciano Brewster, el anciano gobernante que también era capaz como maestro, conducía a los más jóvenes y fuertes que se ofrecían libremente. Toda empresa de los peregrinos partía de Dios. Se celebró un solemne ayuno. Dijeron, busquemos de Dios un camino recto para nosotros y para nuestros pequeños y para todos nuestros bienes. Anticipándose a su alto destino y a las sublimes doctrinas de la libertad que surgirían de los principios sobre los que se establecían sus principios religiosos, Robinson se despidió de ellos respirando una libertad de opinión y una independencia de autoridad como entonces apenas se conocían en el mundo. Qué bonito como celebraron su partida, ¿no? Con un ayuno. Claro, porque eso era tremendo. Luego les digo, es que podían partir, digamos, partían 300 y podían llegar 50 nomás. O sea, esto tenía que ser muy, muy, muy de la mano del Señor. Y sí, lo que subrayas es interesante, el ayuno. Nosotros tenemos que también ayunar cuando el Señor nos lo ponga en el corazón. Ay, yo quería acá subrayar. Cuando el Señor ponga en el corazón el ayunar, debemos ayunar. Sobre todo cuando son cosas críticas, mire, hay que hacerlo. Ellos fue lo primero que hicieron, ponerse en las manos de Dios. 2 barcos inicialmente, el Speedwell y el Mayflower, son los que se usan, el famoso Mayflower. El Speedwell es un barco más chiquito, solo 60 toneladas, y ese barco lo compran con las ofrendas de la congregación, increíble. Lo compran la misma iglesia, es impresionante. Lo más impresionante lo que ahorita va a pasar con ese barco. Ese barco lo compra la congregación pequeñito y los inversionistas le ponen el grande. 180 toneladas, más del doble ese barco. O sea, era 3 veces más grande que el Speedwell. Pues sí, la congregación solo le alcanzó para uno. ¿Listo? No chiquito. Pero no todos cabían. Entonces decidieron que unos se quedarían, otros se irían primero. Al cabo de unos años, los que se quedaron en Leiden iban a ir al Nuevo Mundo. Entonces Robinson, el pastor, que era más viejito, dijo, no, yo me quedo acá con la congregación. Váyase usted, Brewster, y acompáñelos, guíelos. Y así fue. ¿Ok? Ahora vamos a ver el discurso, parte del discurso con el que se despidió Robinson, el pastor que los acompañó toda la vida en la congregación. Imagínense un pastor viejito, todo eso. Vamos a ver qué va a decir eso. Está en el conflicto de los siglos, el pastor John Robinson. Como dice aquí, a quien la providencia impidió que les acompañase, dijóles en su discurso de despedida, les va a decir algo. Yo aprovecho que hay cambio aquí, que sea más claro. Les dijo en su discurso de despedida. Entonces vamos a leerlo. Hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos. Y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver sus rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo los encomiendo a Él y los exhorto ante Dios y sus santos ángeles a que no me sigan más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelarles algo por medio de alguno de sus instrumentos, estén listos a recibirlo como lo estuvieron para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy de que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Vamos a seguir Wow. leyendo. Son 3 diapositivas. Por favor, la segunda y ahorita comentamos. Por mi parte,
no puedo deplorar lo bastante la triste condición de las iglesias reformadas que han llegado a un punto final en religión y no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de su reforma. No se puede hacer ir a los luteranos más allá de lo que Lutero vio. Y a los calvinistas ya los ven manteniéndose con tenacidad en el punto en que los dejó el gran siervo de Dios que no logró ver todo. Esta es una desgracia por demás digna de lamentar, pues por más que en su tiempo fueron luces que ardieron y brillaron, no llegaron a penetrar todos los planes de Dios. Y si vieran hoy, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Recuerden el pacto de su iglesia, en el que se comprometieron a andar en todos los caminos que el Señor les ha dado o les diere a conocer. Recuerden de su promesa y el pacto que hicieron con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se les muestre en su palabra escrita. Pero con todo, tengan cuidado. Les ruego de ver qué es lo que aceptan como verdad. Examínenlo, considérenlo y compárenlo con otros pasajes de las escrituras de verdad antes de aceptarlo, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. ¿Qué te llamó la atención, hermana Carito, de esto que leíste? La primera, la primera parte en el que él dice que tienen que estar atentos a la verdad porque está seguro que Dios puede mostrar otras cosas, tiene más verdades y más luces que sacar de su palabra. Ujú, interesante. Bien, no sé si quieras comentar algo más. Siento que, siento que Dios inspiró esas palabras en él para que Ujú, no perdieran la fe, para que también se cuidaran de los falsos profetas y para que aún así, como puso en ejemplo a los luteranos y a los calvinistas, como que miraran más a Dios y no se quedaran en un punto de la verdad, sino que aprendieran a escuchar su voz, a estudiar la palabra y a mirar qué era cierto y qué no. ok. Amén, sí señora. Muy interesante esto que dice el pastor John Robinson. Él está seguro que hay más verdades y más luces, ¿sí? Y él siente que Dios quiere revelar algo más. El problema es el ser humano. Él dice, a los luteranos se quedaron ahí con Lutero. Ahí quedaron, no quisieron avanzar más. Los calvinistas también con lo que se le dio a Calvino. ¿M? Dice, pero ellos ya murieron, pero si ellos volvieran a vivir, ellos estarían dispuestos a recibir la luz adicional. El problema es de los descendientes. El problema es de la congregación, que si no se levanta alguien, entonces no se mueven. Esto es bien interesante. Eso es algo que hoy en día vivimos. La gente piensa en la iglesia que ya no hay cosas nuevas en la palabra, que ya no hay nada que descubrir, que ya todo está dicho y que lo único que viene es la ley dominical, sin eh, ponernos en el campo de juzgar, ¿sí? Pero es un ejercicio para nosotros mismos, de que nosotros nos quedamos hasta el punto en donde el factor humano se quedó, o sea, donde el líder humano se quedó. Si la señora Juárez llegó hasta cierto punto, Jaime Juárez llegó hasta cierto punto, nuestros hermanos adventistas llegaron hasta cierto punto, nosotros lo más triste es que no estamos ni en el punto donde ellos se quedaron. Eso es tenaz, nuestra condición.
Hay mucha gente que no sabe ni lo que ellos creían. O sea, estamos en tinieblas, hermanos. ¿Mm? Y dice Robinson, si vivieran Lutero y Calvino hoy, o sea, en 1620, estarían tan dispuestos a recibir la luz adicional como lo estuvieron para aceptar la primera que les fue dispensada. Es que el problema no es de ellos dos, el problema es de los que siguieron a Lutero y a Calvino. Entonces, ¿cuál es el pacto? Les recuerda el pacto. Ellos hicieron un pacto con Dios, de que estarían abiertos a recibir cualquier verdad y luz, siempre y cuando esté respaldada con una sí, dice Jehová, la palabra escrita. ¿Ok? Ese es el pacto que hicieron con el Señor, que estarían dispuestos a recibir la luz que el Señor se dignase a darles. Por eso Él les dice, examinen las escrituras, compárenlo, no se cierren, no, no se cierren a una nueva luz, pero tampoco la acepten sin antes compararla con las escrituras. Eso es labor de la congregación, no es labor del pastor. Es que, ¿Ok? ¿sabes qué pasa, Tommy? Dale pues. Pues si lo comparamos con la actualidad, es como dice Dios en las escrituras, estamos dormidos. O sea, no solo con el tema espiritual, sino con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es decir, por ejemplo, lo que pasó con la pócima. Todos, di, no, hay que salvar al mundo, no sé qué, pero ¿y qué trae esto? Entonces, la gente está fijada y cree en lo que dicen las demás personas que ni siquiera tienen como, no sé, curiosidad por investigar y buscar la verdad. Y asimismo nos pasa pues en el lado espiritual. Ay, no, que no sé, Pepito Pérez, el pastor, dijo que no hay que tomar, que no hay que comer carne. Bueno, ¿y por qué? No, es que el pastor me dijo que no comiera carne porque eso es malo. Pero ¿y por qué es malo? Entonces, cuando tienen que dar la luz, pues, si me entiendes, como que no lo tienen con argumentos o no lo sabemos dar con argumentos. Entonces, por eso hay que estudiar, por eso, como dice él ahí, examínenlo, considérelo y compárenlo con Ujú. los pasajes de las escrituras. Sí, así es. De acuerdo. Muy bien. Llegó el día de la despedida. Ay, esas despedidas son feas. Me acuerdo del himno cuando dice, nunca más allá se irá Dios, ¿no? Eso es, nunca más se va a decir adiós en la nueva Canaán, en la Canaán celestial, en la nueva Jerusalén. Pero mientras estemos en esta tierra, nos vamos a tener que despedir. Y los hermanos de Leiden se van a despedir. Recuerden que no todos van a poder viajar. Y el Señor quiso que fuera así. Solo un grupo va a viajar. Vamos a ver cuántos van a viajar. Vamos entonces a leer, hermana Jessica. No sé si la hermana Lucy ya se le escucha más alto, porque si no, nos quedaría difícil escucharla. Pero bueno, vamos, hermana Jessica, por favor. Cuando el barco estaba listo para llevarnos, escribe Edward Winslow, los hermanos que se quedaron en Leiden, habiendo de nuevo buscado solemnemente al Señor con nosotros y por nosotros, nos dieron un banquete a los que íbamos a ir a la casa de nuestro pastor, que era grande, donde nos refrescamos después de las lágrimas con el canto de salmos, haciendo alegre melodía en nuestros corazones, así como con la voz, habiendo muchos de la congregación muy expertos en música, y de hecho fue la melodía más dulce que mis oídos escucharon jamás. Después de esto nos acompañaron a Delhaven, donde fuimos a embarcar, perdón, y luego nos agasajaron de nuevo. Después de la oración realizada por nuestro pastor, un torrente de lágrimas se derramó. Nos acompañaron a la nave, pero no fueron capaces de hablar el uno al otro por la enorme pena de separarse. Ay, qué triste. Y así fue. Hora de embarcar, unos se van, otros se quedan.
Los que se quedan se arrodillan para pedir al Señor que los lleve con bien. Hay familias enteras que se van a embarcar con niños, niños de brazos, ¿sí? Es una gran aventura la que van a tener que pasar ahí. Y esa es como la despedida. Pero la despedida no termina. Vamos a seguir la leyenda. Sí, señor. Pero nosotros, al subir a bordo, les dimos una descarga de perdigones y 3 piezas de artillería, y así levantando nuestras manos unos a otros y nuestros corazones unos por otros al Señor nuestro Dios, partimos. Un viento próspero lleva pronto al barco a Southampton. Y en 15 días el Mayflower y el Speedwell, cargados con la primera colonia de Nueva Inglaterra, salen de Southampton hacia América. Pero no había llegado muy lejos en el Atlántico cuando el barco más pequeño necesitó reparaciones y entraron en el puerto de Dartmouth. Después de 8 preciosos días vuelven a levar anclas. La costa de Inglaterra se aleja. Ya están desplegando sus velas sobre el ancho océano, cuando el capitán del Speedwell con su compañía, consternado por los peligros de la empresa, pretende una vez más que su barco es demasiado débil para el servicio. Bueno, pues sucede algo. Miren que desde que salen es un problema. Ellos van a Southampton y allá el Speedwell primero manifiesta que hay una filtración de agua. Entonces se tienen que devolver y se devuelven allí a Dartmouth para que lo arreglen. Después vuelven a salir, ¿ok? Y la segunda vez también otra vez. Aquí solo narra 2 veces, pero son 3 veces en los que se detiene el Speedwell. El problema es este barquito pequeño, el Speedwell, el que los hermanos compraron. Ahí es donde entonces la fe empieza como a preguntar, a cuestionarse, ¿será que estamos haciendo lo correcto? Mira que vamos la tercera vez y este barco no sale. En la tercera vez que intentan salir, el capitán le dice a los tripulantes que realmente ese barco no puede llegar. Es demasiado débil para ello y se devuelven. La verdad es que el capitán tenía miedo de ir y la tripulación. Entonces ahí ellos, pues con mentiras, le dijeron que el barco no era bueno, era demasiado débil. Los débiles eran ellos. Bueno, desde luego que se le puede exigir al capitán, era pues alguien del mundo, por así decirlo, y se tiene que devolver el Speedwell. El Speedwell no sale, no sale. Y cosa curiosa, ¿quién había comprado el Speedwell? La congregación. Ese era el barco de la congregación. Ellos después venden este barco y ese barco resulta que no tiene ni una falla. Todo le funciona perfecto y la gente que compra ese barco tiene carga, lo usan para pesca y les va muy bien. Y les dan testimonio de que el barco es muy bueno. ¿Por qué no salió? Bueno, que la profecía dice que Dios va a sustentar a la mujer con las 2 alas de la gran águila. ¿Sí entendieron? ¿Por qué el Speedwell no sale? Porque ese barco era de la congregación, no era de la Roma imperial. ¿Cuál era el barco de la Roma imperial? El Mayflower. El Mayflower. O sea que ni va a ser por ellos mismos, iban a depender De enteramente. Dios. Ujú, Enteramente. todo. Por eso, no te alarmes cuando algo no te salga. ¿Sí? Cuando tú compraste algo, no te funcionó. No, es algo te quiere enseñar el Señor. Es como el Señor está diciendo, es mi camino, no el tuyo. Mis caminos son más profundos, son diferentes, no son como los caminos del hombre, dice la palabra. Entonces, esta es la primera enseñanza de ellos. Y el problema entonces, ¿por qué? Porque ahora en lugar de 2 barcos, ahora solo sale uno, el Mayflower, y es
para que se cumpla la profecía, que tiene que ser por medio de la gran águila, o sea, barcos financiados por la Roma imperial, la nobleza negra. Impresionante, eso me impresiona muchísimo. Y le enseña a uno que, o sea, por ejemplo, si eso fue la congregación, pues ellos tuvieron que haber un esfuerzo económico, ¿no? Y, y definitivamente cuando uno, o sea, cuando hay palabra del Señor, cuando uno mete la cucharada, pues eso económico hubiese servido para, o sea, la situación de ellos no era la voluntad de Dios, pero pues claro, ellos no sabían y eso le enseña a uno que uno no debe meter la cucharada si el Señor ya ha dado palabra, ¿no? O sea, Sí, pero aunque cometamos ese error, el Señor va redirigiendo nuestro error. El Speedwell lo pudo vender la congregación que se quedó en Leiden, el pastor John Robinson. O sea, se recuperó algo del dinero que les va a servir después. ¿Sí me hago entender? O sea, no tengas temor de errar. Tengamos temor de no andar con Cristo, eso sí. ¿Mm? Porque aunque estamos aprendiendo a caminar, nos podemos equivocar y cometemos algún error porque no escuchamos la voz de Cristo. Pero si seguimos dependiendo de Cristo, intentamos y seguimos, ese error va a ser redirigido. Dios lo va a tomar en su mano y va a hacer que de ese error yo aprenda y Él lo va a redirigir para que no dé tan duro. ¿Listo? Claro, esto le dio, imagínense, los hermanos acaban de zarpar y acá en esta ida y venida de tres veces que el supuesto barco se filtra, pasa un mes entre los arreglos y nada que salen. Ay, ay, ay. Bueno, se prueba la fe. Entonces, ¿qué van a hacer, hermana Jessica? Siguiente. sí es que estaba meditando porque si tú dices que de los errores se aprende, ¿no? Así es con el Señor y me hizo acordar, no sé por qué, pero el gran chasco, ¿no? Que eso duele, o sea, pero el Señor redirige todo a su favor, ¿no? Porque todo para el Hijo del Señor, todo obra para bien. Y al aprender de los errores, me acordé de eso, del gran chasco, pero el Señor dirigió, o sea, el Señor no abandona porque tú cometiste un error o porque interpretaste algo mal. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Ahí es que mantenerse con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué pasó? Él te va a explicar, mire, cometiste este error o este otro. Estos hermanos no tienen ni idea de que están cumpliendo una profecía. Ellos no tienen ni idea que son esa mujer de Apocalipsis 12 que la van a llevar al desierto. No tienen ni idea. Hasta donde yo estudié, ¿no? Hasta donde yo, digamos, el Señor me mostró allí por lo medio de estos libros, ellos no tienen ese conocimiento aún. Pero el pastor John Robinson se intuye que hay algo allí. ¿Nota? Él se intuye que hay una nueva luz, hay algo allí que está pasando, pero él no lo sabe tampoco. Entonces, ellos están actuando por fe, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente, hermana Jessica. ¿Qué van a hacer la congregación ahora? Los que cogieron el Speedwell. Les toca abandonar la idea de ir a Plymouth, Plymouth, Plymouth y acuerdan perdérsela por ahora e intentarlo después. Y los que estén dispuestos a regresan a Londres, aunque esto fue muy penoso y desalentador. Ay, eso tuvo que ser muy triste. Habiendo así reducido su número, el pequeño grupo, no solo de hombres decididos, sino también de sus esposas, algunas muy avanzadas en el embarazo, niños, bebés, un pueblo flotante, pero en total solo 100 almas. Subió a bordo del único barco, que fue contratado solo para transportarlos a través del Atlántico. Finalmente, el 6 de septiembre de 1620, 13 años después de la primera colonización de Virginia, 2 meses antes de la concesión de la Gran Carta de Plymouth, sin ninguna orden del soberano de Inglaterra, sin ninguna carta útil de un cuerpo corporativo, los pasajeros del Mayflower zarparon hacia un nuevo mundo, donde el pasado no podía ofrecer augurios favorables. Bueno, 2 meses después que les dan la carta de concesión de la colonia, ese es un detalle aquí que está, eso es lo que quiere decir.
O sea, no tenían ni todavía el permiso. Es increíble. Y habían pasado 13 años desde la primera colonia que se estableció en Virginia, pero esa colonia está destinada a desaparecer. O sea, prácticamente no hay nadie en el Nuevo Mundo todavía, en Norteamérica, por lo menos hablando, ¿no? Norteamérica. 6 de septiembre de 1620, después de 2 meses de intentar salir. Acá hasta ahora están intentando salir y y se demoran 2 meses. Pero póngale atención que, claro, como dice mi esposa, eso es muy triste cuando uno está con las maletas hechas, cuando ya está con la ilusión, sí, con el corazón puesto en lo que se debe hacer y cuando me dicen que no, no se puede. Bueno, pues muy triste y muy penoso y muy desalentador. Había gente de Londres, gente de Leiden. Los de la congregación de Leiden era una pequeña parte del otro, de toda la tripulación, porque hubo gente de Londres que se unió. Entonces, finalmente, unas familias las acomodaron en el Mayflower, como el Mayflower era un poco más grande, pero de todos modos el Mayflower quedó saturado porque intentaron meter pues a la mayor número de familias posibles. Entonces, esto va a ser difícil, aún más difícil. Y atención, hay 2 mujeres que están en estado de embarazo. Y en Apocalipsis 12 hay una mujer que está en estado de embarazo y el embarazo es difícil, dice ahí, porque está clamando con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y atención, hay 2 mujeres que se suben embarazadas. Claro, cuando ellas se suben al barco, la primera vez que salen desde Leiden, una tiene 5 meses de embarazo y la otra tiene 4 meses de embarazo. Están cerquita ahí. Como pasan 2 meses, claro, ellas dicen, no, pues llegamos al Nuevo Mundo y allá tenemos al hijo. Y esos serían los primeros ciudadanos americanos nacidos allá. Pero ellos parten el 6 de septiembre. Entonces, en ese momento, una tiene 7 meses de embarazo y la otra tiene 6 meses de embarazo. Todavía les queda tiempo. ¿Alcanzarán a nacer estos niños allá en el Nuevo Mundo? Vamos a verlo. Normalmente un viaje de estos en esa época se demoraba un mes. Quiere decir que estas 2 mujeres bien pudieran llegar apenas para tener su hijo allá. Y decidieron que estas 2 mujeres viajaran. O sea, yo no sé cómo hicieron, si por suertes, no sé cómo hizo, pero este grupo viajó. Habían unos 32 niños. Pues habían 2 mujeres embarazadas, unos 32 niños, unas 18 mujeres y el resto hombres, para un total de 100 almas. Sin contar la tripulación. Estos son las personas, pasajeros colonos que van a Norteamérica. 100. En realidad eran 101. 102, perdón, 102 personas. Exactamente 102. Es que acá el autor lo redondea a 100. Bien. Y se fue el barquito, ahora sí. Solo el Mayflower. Y miren el barco como era en esa época, ¿no? Eso era de madera. Ahí no había tecnología de GPS, ni podían avisar por radiofrecuencia para cualquier emergencia. No había todos los protocolos que hay hoy de navegación modernos. Nada. Solo vela, a punta de viento. Llegar, cruzar de un continente a otro, eso no es nada, nada fácil. Veamos un poquito de esas experiencias. La primera mitad del viaje transcurrió sobre el mar en calma y bajo un cielo agradable. Luego el tiempo cambió, con continuas tormentas del noroeste que se lanzaban contra el barco y enormes olas que chocaban constantemente contra la cubierta superior. En medio de una tormenta, el criado del médico Samuel Fuller murió y fue enterrado en alta mar. También nació un bebé bautizado como Oceanus Hopkins, hijo de Elizabeth. Durante otra tormenta tan feroz que no se pudieron utilizar las velas, el barco se vio obligado a navegar a la deriva,
sin izar las velas durante días, so pena de perder los mástiles. La tormenta arrastró por la borda a un pasajero varón llamado John Howland. Se había hundido unos 4 metros hasta que un miembro de la tripulación lanzó una cuerda, la que Howland consiguió agarrarse y fue sacado sano y salvo de nuevo a bordo. Los pasajeros se venían obligados a agazaparse en la penumbra bajo la cubierta, con las olas zarandeando el barco en distintas direcciones. Los hombres se agarraban a sus esposas y a su vez agarraban a sus hijos. El agua empapaba a todos y a todo por encima y por debajo de la cubierta. ¿Cómo les parece ese viajecito? Ya se muere uno, lo tienen que tirar al mar. A una se le viene el bebé, lo bautizan Oceanus Hopkins, porque nació en el océano, ¿sí? Increíble. A la que más estaba avanzada de embarazo, se le vino el niño. Otra tormenta, les tocó bajar las velas y les tocó navegar a donde lo llevara el mar durante días. Otra, un pasajero se cayó de la borda por el vaivén de las tormentas. Se alcanzó a hundir 4 metros y le alcanzaron a lanzar una cuerda. Se agarró y fue sacado sano y salvo. El viaje fue, como dice acá, agazapados bajo la cubierta, eso era oscuro, con olas zarandeando el barco por uno y otro lado, entrándose el agua constantemente. Los hombres se agarraban a las esposas y estas a su vez se agarraban a los hijos. Agua por todos lados, dice por encima y por debajo de la cubierta. Empiezan las enfermedades respiratorias y empieza, ya pronto va a llegar el invierno. O sea, mejor dicho, aquí la fe es probada al máximo para estos hermanos, al máximo. Hermana Jessie. Uy, sí, es que es terrible, por ejemplo, cómo la fe es probada porque uno se trata de poner los zapatos de ellos, ¿no? Diciendo, cometimos un error, esto como que no es voluntad del Señor, no está pasando algo, no es lo primero que uno se le ocurre, ¿no? Y también pues lo mal que lo están pasando porque imagínense en medio de una tormenta de tantos días, tener un bebé en esas circunstancias y estar mojado durante tantos días, día y noche, 24 horas al día con movimiento. O sea, eso es muy desalentador, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Señor no esté con ellos y que no haya sido la voluntad de que se fueran, ¿no? Entonces es una prueba dura. Pero pues si el Señor la puso es porque Él mismo también los preparó, ¿no? Así es, increíble. Yo me imagino, no, una noche así con tormenta a oscuras, en esa época los barcos no tienen luz y no pueden prender lámparas, y todos acurrucados orando, con ese barco zarandeándose de un lado para otro. Ay, Dios mío, eso es muy tenaz. Hermana Jessie. En medio del océano, el buque estuvo a punto de quedar totalmente inutilizado y pudo haber tenido que regresar a Inglaterra o arriesgarse a hundirse. Una tormenta había dañado tanto la viga maestra que incluso los marineros se desesperaron. Por un golpe de suerte de Dios, uno de los colonos tenía un tornillo de metal que había comprado en Holanda para ayudar en la construcción de las casas de los nuevos colonos. Lo utilizaron para asegurar la viga, lo que impidió que se aprietara aún más, manteniendo así la navegabilidad del buque. En total, a pesar del hacinamiento, las condiciones insalubres y los mareos, solo hubo una víctima mortal durante el viaje. No, muy Bendito tenaz, yo me sea. imagino la pobre señora pariendo en esas circunstancias, el posparto, el bebé, los mareos, uy, no, muy duro. Imagínense en eso, imagínense en eso. Ella, yo imagino que envolvieron a ese niño pues para que no se mojara, o sea, primero el bebé, ¿no? Impresionante. Pero todavía hay otra mujer en embarazo. Entonces, imagínense la que acaba de parir
y la que está en embarazo. Qué duro esto. Y fuera de eso, se parte el mástil principal, el que tiene la vela más grande, ¿no? El mástil central que llaman, ese es el del centro, el que mantiene toda la estructura del barco. Esa tormenta dañó esa viga tanto que incluso los marineros pues temieron, dijeron, no, acá o nos hundimos o nos devolvemos. Pues Dios había provisto, miren, uno de los colonos se llevó un aparato, se llama un tornillo de metal, que era para construir. Y gracias a Dios, ese tornillo de metal usaron para, dice acá, para estabilizar esa viga para que no se agrietara más. Y así pudieron mantener la navegabilidad del buque. Y cuál fue, digamos, o sea, la actitud de esta gente. Aquí lo ven ustedes en ese cuadro. Orando y reclamando promesas. Orando y reclamando promesas. Bueno, esto fue antesito de partir, pero ya en alta mar no estaban tan bien vestidos. Estaban hechos añicos, pobrecitos. Pero no dejaron de orar, no dejaron de clamar. Dijeron, Señor, tú nos metiste en esto, tú nos vas a sacar. Estamos yendo por fe. Estamos yendo por fe. Hermanos, así es nuestra vida. Es un viaje difícil. Ellos iniciaron con un clima agradable, bueno, vientos a favor, pero de un momento a otro se cambió todo y se volvió tormenta tras tormenta. La ira del dragón. Acuérdense en que la profecía dice que el dragón percibió a la mujer y dice que el dragón, dice acá, arrojó de su boca tras la mujer, ¿qué cosa? Agua como un río. Ahí está el agua. Mire, todo lo que están pasando, eso es el río. Acá simboliza dificultades, problemas, bloqueos, todo lo que Satanás manda para que no se cumpla los propósitos de Dios. Si ven que acá ya no dice el dragón, sino dice quién, la serpiente. ¿Ven? Hay un cambio ahí de símbolo porque el dragón simboliza a Satanás, pero también es la Roma imperial. En cambio, la serpiente ya está diciendo, este es directamente Satanás. Porque se le está escapando algo ahí. ¿Qué es lo que Satanás está viendo en ese barco? ¿Por qué no lo deja salir? ¿Por qué no quiere que llegue? ¿Mm? Hay algo que no le conviene a Satanás ahí para que esa mujer no llegue. ¿Qué es lo que hay allí? Hermanos, en la tarde, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando. Hoy los invitamos en la tarde para seguir esta impresionante profecía, cómo se cumple, pero exacto con todo lo que está sucediendo, hasta la mujer en embarazo, pero falta otra mujer. ¿Será que alguna de las dos, algo pasa ahí con bueno, yo no sé, vamos a dejarlo así de sorpresa. La serpiente está interesada en arrastrar a esa iglesia. Hay una mujer que ya tuvo su primer niño allá en alta mar en las condiciones más terribles. Pero ahí está. Oceanus lo llamaron, Oceanus Hopkins. Falta otra, quién sabe si esa otra llegará allá a Norteamérica. No se pierdan porque esta historia es maravillosa. Y vamos a ver cómo llegan allá. Hermanos, Dios los bendiga. No sé si hay algún comentario final. Pregunta. A mí me parece que es tan lindo ver cómo ellos confiaban en Dios a pesar de eso. O sea, yo creo que Dios debió darles mucha tranquilidad, debió haberles dado mucha tranquilidad y paz. Y aún así, ellos agarrados de las promesas de Dios, uno no sabe, o sea, uno siempre se imagina lo peor, pero pues con Dios todo es posible. Sí, lo importante es que estemos con Jesús. Así es, esté cayendo el mundo. Qué importante es tener la comunión con Jesús, hermanos, porque lleguen los momentos difíciles, tú no vas a temer porque estás con tu amigo, el que siempre te ha acompañado en la paz, también te acompañará en los momentos de conflicto.
Entonces, eso no va a cambiar. Hermanos, este es el momento de caminar con Cristo ya. Hacer decisiones y decir, bueno, ahora sí, ya no más. ¿Sí? Para los que no han tomado la decisión de empezar a caminar con Cristo. Con los que estamos aprendiendo, ya seguir en oración, ayuno cuando el Señor lo coloque para romper las cadenas espirituales, que las vaya a romper y así poder avanzar, porque no hemos avanzado. Hermana Lucy iba a decir algo. Sí, lo que tú decías, que para romper todas esas cadenas y ataduras en las cuales el enemigo lo quiere tener a uno ahí, al control de él. Sí es, sí señora, sí señora. Esas cadenas es las que el Señor necesita romper, pero necesita nuestra cooperación. Nuestra cooperación es sencilla. Oración y ayuno de continuo, todos los días de continuo, lo que el Señor me ponga para yo clamar y sobre todo en la información que Jesús me dé, pues ponerla en la oración, porque necesito conocer a fondo ese problema que tenemos de esas cadenas, como lo hemos visto por medio de la hermana Elcira. Tenemos que saber lo profundo del asunto. No solamente que ya sé cuál es mi cadena y pedir liberación y ya no. El Señor necesita es que yo me entere todo cómo es, cómo se pegó esa cadena, cómo me maneja el enemigo por medio de todas esas cosas. Hermanos, repasemos los videos que están ahí subidos en La Verdad Os Hará Libres de eso, porque eso uno piensa que eso es sencillo, pero no lo es. ¿Sí? Y sigamos con el Señor, hermanos. Como estos hermanos de Mayflower no desfallecieron, se agarraron de las promesas de Jehová, agárrese de las promesas de Él, siga adelante. Este viaje representa el viaje que hace la iglesia, que hace nosotros a nivel personal. También estamos en un viaje espiritual. Ya nos toca cosas difíciles, toca cosas duras. Bueno, nos toca afrontarlas, estemos agarrados del Señor. Hermanas, las invito en la tarde. Conéctense, porque esto se pone muy bonito, muy interesante. Muchas lecciones podemos sacar de esta historia del Mayflower, de los peregrinos. Y vamos a orar entonces para finalizar. Vamos a dejar aquí el cuadrito de los hermanos que están orando allí, porque nosotros también vamos a orar. Vamos a pedirle a la hermana Carito que por favor nos despida en oración, si es tan amable. Sí, Señor. Vamos a ponernos de rodillas los que nos podamos arrodillar y cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, de la historia y de este hermoso grupo. La verdad os hará libres, Señor. Gracias porque tú nos muestras tus promesas, nos muestras tu amor y quieres que cada día nos afiancemos más a ti y que podamos entregarte nuestro corazón para seguir por este camino y esta lucha, Señor, de poder demostrarte a ti ante las demás personas, de poder alcanzar una pizca, si sea de tu carácter, Padre Santo, para representarte. Señor, gracias por todas estas bendiciones que nos has dado. Ahora que nos vamos a almorzar, te pedimos que estos alimentos que vayamos a consumir sean de tu ayuda para nuestra salud y que asimismo podamos conectarnos en las horas de la tarde para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, todo esto te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.